Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Son las 3, entonces vamos a empezar con las consultas académicas del curso de Historia. Vamos a trabajar hoy día la semana 13, que corresponde a Historia del Perú. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta que esto se llene de preguntas, vamos a comenzar a desarrollar el tema de la semana, ¿ya? Entonces vamos a compartir. A ver, aquí, ya, ahí. Ok, a ver, semana 13. Historia de Perú, desde el primer militarismo hasta la guerra con Chile. ¿Ya? Vamos a trabajar toda esta etapa de la historia peruana que tiene pues relación con los inicios de la República y vamos a llegar hasta desarrollar la guerra con Chile, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primer militarismo. El primer militarismo hace referencia a una etapa de la historia peruana que se va a caracterizar, pues, por, entre otras cosas, por haber, para este momento, ya logrado la independencia del Perú. En este momento también hay una serie de, digamos, de características sociales, económicas, políticas que pues, que van a, ¿no? A un poco a hacer el panorama de estos años, pero que a la vez son la forma o cómo pues nos dejó, ¿no? Las guerras de independencia, ¿no? Y también es en estos años de inicios de la República en el que se da, ¿no? Este militarismo que va a estar en manos de caudillos, ¿no? De estos jefes militares que se van a enfrentar por el poder, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero por definir la figura de un caudillo. Un caudillo es un jefe, es un líder, principalmente hace referencia a los jefes militares, que se caracterizan o se caracterizaron en el caso nuestro por la búsqueda del poder, ¿no? Llegar pues a tomar el poder, no con un proceso de elecciones, sino mediante golpes de Estado, ¿no? Entonces, en ese proceso es que se desarrollaban guerras civiles, porque estos caudillos se enfrentaban entre ellos, causando pues conflictos, ¿no? Ahora, los caudillos militares tienen sus propios ejércitos, ¿no? Y además tienen una gran popularidad, tomando en cuenta que ellos fueron los que lucharon en la independencia, eran considerados héroes nacionales. Entonces tienen ejércitos, tienen respaldo popular y cuando logran llegar al poder mediante la fuerza, ellos van a buscar legitimar su poder mediante elecciones donde siempre ganaban, ¿no? Siempre ganaban, pero ese era el mecanismo, ¿no? Primero tomo el poder por la fuerza y luego legitimizo mi poder con elecciones donde siempre voy a ganar. Ahora, estos gobiernos militares que se van a desarrollar también van a contar con aliados, ¿no? Estos aliados, que son pues gente que está alrededor de estos caudillos, casi siempre van a estar ahí para obtener beneficios personales, ¿no? Lo que llamamos clientelismo, ¿verdad? Entonces, estos años se van a configurar políticamente de esta manera, ¿ya? Ahora, a la pregunta ¿por qué los militares llegaron al poder? ¿No? ¿Por qué? Pues por la razón de que en ese momento nosotros no teníamos una clase civil, ¿no? No teníamos una clase civil capaz, ¿no? O con las características de poder, digamos, gobernar, ¿no? De poder tomar el poder en sus manos. Entonces, ante la ausencia de una clase civil, de alguna manera, pues los militares fueron una opción, dado que ellos, además de la popularidad y además del poder que tenían, ellos fueron la única institución fuerte que en ese momento teníamos. ¿Está bien? Entonces, ellos van a buscar, ¿no? La toma del poder ante el vacío que se daba por la parte civil. Ahora, entre las características que vamos a tener durante estos años, por ejemplo, ¿no? En el plano político, es la existencia de varias constituciones. Algunas de ellas fueron constituciones de tendencia liberal, otras fueron constituciones más conservadoras
pero todas ellas impulsadas en el marco de este militarismo, pues, y por intereses, ¿no? De quienes tomaban el poder. Ahora, esta tendencia de lo que era conservador, de lo que era liberal, es algo que va a caracterizar estos años, ¿no? Este, tener una postura conservadora, ¿no? Como muchos de los militares la tuvieron, era tener una postura pegada a la tradición, pegada digamos, a ideas que buscan la permanencia, buscan de alguna manera el statu quo, ¿no? Como se suele decir. ¿Por qué? Porque los conservadores, ellos siempre van a buscar mantener el poder. Y entonces, en ese sentido, ellos van a rechazar los cambios, ¿no? Y también ellos van a apostar por gobiernos que sean autoritarios, fuertes y centralistas, ¿no? Todo lo contrario, los liberales, ¿no? Ellos van a buscar, pues, un poder equilibrado entre el ejecutivo y el legislativo. Y los liberales siempre van a tener el discurso de la ilustración, ¿no? Donde ellos van a plantear la libertad, el individualismo, van a plantear que los poderes estén divididos, equilibrados, entonces siempre van a buscar, ¿no? Digamos, dividir el poder, ¿no? Para tener ese equilibrio. Entonces, el debate, ¿no? Que se va a dar en estos años en el ámbito político siempre va a estar ligado, ¿no? A la ideología, por una parte de los liberales y por otra parte de los conservadores. En el aspecto social, tenemos todos los rezagos que nos deja la etapa colonial, pues tenemos una sociedad dividida, ¿no? Tenemos una sociedad caracterizada principalmente por la clase indígena, pues abarcaba más del 60% del total de la población. El resto eran pues grupos menores, ¿no? Grupos criollos, grupos mestizos, también esclavos también, ¿no? La población negra. Y si hablamos de la población criolla, ¿no? La élite, pues en este momento están debilitados, ¿no? Están debilitados, ¿por qué? Porque la élite criolla basó su economía, ¿no? Basó su poder siempre pues en el tema del comercio, ¿no? En sus negocios. Y cuando se desarrolló la independencia, nuestro aparato productivo como tal se redujo, ¿no? Se estancó, se paralizó. Entonces, la clase criolla que vivía de sus rentas, ¿no? De sus tierras, pues obviamente va a verse afectada por los años de la independencia. Es por eso que a inicios del militarismo, esta clase criolla se ha debilitado. Más tarde, con el guano, ellos se van a fortalecer, ¿no? Con todas estas grandes ganancias que el Estado obtuvo y que pues del Estado pasaron a manos de estas grandes familias pues por mecanismos de corrupción, ¿no? Entonces tenemos una élite criolla debilitada y también tenemos mecanismos de explotación propios de la colonia que todavía se van a mantener, ¿no? Como la esclavitud y la explotación indígena, por ejemplo, en mecanismos como el yanaconaje, ¿no? El yanaconaje que era pues un sistema de explotación colonial, pero que durante toda la República se mantuvo sin cambios. Ahora, en el aspecto económico, pues nosotros siempre tuvimos esta fortaleza en el comercio, ¿no? El comercio aquí, a través del puerto del Callao, siempre nos generó muchos ingresos. Pero justamente por los años de la independencia, el comercio también se redujo, ¿no? Entonces, lo que eran las aduanas, ¿no? Nuestro fuente de ingreso también se redujo durante pues, estos años. Ya después va a comenzar a reactivarse poco a poco. Ahora, otro ingreso importante también para nosotros era el tributo indígena, ¿no? Tributo indígena que alguna vez, ¿no? En España, en lo que era pues em, las Cortes de Cádiz, ¿no? Se había conversado pues eliminarlo, ¿no? Pero como se puede observar, el tributo indígena se siguió cobrando y más tarde, ¿no? Más tarde Ramón Castilla
lo va a eliminar, pues, digamos, ya, ¿no? O sea, de manera definitiva. Pero a inicios de la República todavía se cobraba el tributo indígena como uno de los principales ingresos que vamos a tener. El resto de actividades como la minería, por ejemplo, van a estar paralizadas también. Lo que es el trabajo de la tierra, ¿no? También se va a paralizar durante estos años. Y como modelos económicos se nos va a presentar el librecambismo y por otro lado el proteccionismo. Hay presidentes que van a optar por una política proteccionista como José de la Mar, ¿no? Y otros que van a optar por una política de libre cambio como Santa Cruz durante los años de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Listo? Ahora, en el aspecto internacional, hay una situación que va a generar en el futuro conflictos entre el Perú y países, pues, ¿no? Fronterizos, como Ecuador, como Colombia, y también por el sur, ¿no? Con Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ocurre que los reyes Borbones, cuando aplican las reformas en el siglo XVIII, reducen el virreinato peruano para crear dos nuevos virreinatos, el del Río de la Plata y el de Nueva Granada. Entonces, cuando aparecen estos nuevos virreinatos, lo que era parte del virreinato peruano va a ser entregado a estos nuevos virreinatos. Y cuando ya logramos la independencia, se genera, ¿no? Una suerte de reclamo, ¿no? Por los territorios fronterizos, ¿no? Por ejemplo, Guayaquil, ¿no? Guayaquil era un territorio que había sido parte del virreinato peruano, pero luego pasó a formar parte del virreinato de Nueva Granada. Entonces aquí se forma el problema de a quién pertenece Guayaquil, ¿no? A Ecuador o a Perú. Y lo mismo pasa con Jaén, ¿no? Con la parte de Tumbes, o sea, se genera esa situación. Entonces, para tratar de resolver esto y evitar una guerra, se van a aplicar los principios de uti possidetis y libre determinación de los pueblos, ¿no? Uti possidetis es una palabra que se traduce en así como tenías, seguirás teniendo. O sea, pues, traduciéndose, esto lo que indica es que se van a respetar los límites virreinales, ¿no? Se van a respetar los límites virreinales. Y como esto no fue, pues, muy claro, ¿ya? Esto no fue claro, también se tuvo que aplicar la libre determinación, pues, de los pueblos, que era más que todo una consulta popular. Una consulta popular que va a permitir entregarle a estos pueblos, ¿no? La posibilidad de decidir en qué territorio querían desarrollarse, ¿no? O sea, por ejemplo, Jaén de Bracamoros, ¿no? Jaén pasó por consulta popular y a partir de ahí, pues, Jaén se incorporó a nosotros, ya que la población de manera, pues, mayoritaria, pues, optó, ¿no? Este, por quedar como parte del territorio peruano, ¿ya? Bien, entonces ya ahí tenemos estas características económica, política, de estos años y vamos a empezar con los caudillos militares, ¿no? Los caudillos militares, pues hay que recordar que ellos son héroes de la independencia. Ellos participaron en las guerras de independencia y a eso se debía su popularidad. Ahora, vamos a observar que estos gobiernos, como el de La Mar, de Gamarra, de Orbegoso, ¿no? Entre otros, son gobiernos de 4 años, ¿no? A diferencia de lo que hoy en día pues caracteriza, ¿no? Los gobiernos presidenciales que son 5 años. La constitución de aquellos años planteaba gobiernos presidenciales de 4 años. Y eh, vamos a ver que estos gobiernos, ¿no? Muchos de ellos no llegaron a los 4 años. En el camino eran interrumpidos por golpes de Estado, ¿no? Pocos gobiernos, como el de Agustín Gamarra en su primer gobierno, lograron consolidarse, ¿no? Los demás fueron interrumpidos por diferentes circunstancias, ¿no? En el caso de José Lamar, estamos hablando de un presidente de tendencia liberal, ¿ya? Que fue apoyado por el Congreso para poder llegar, ¿no? A la presidencia. Si bien su gobierno fue liberal, y eso se puede corroborar con la Constitución de 1828, que fue promulgada por su gobierno y que era una constitución de tendencia liberal,
También vamos a observar que este gobierno aplica medidas proteccionistas respecto a la economía, ¿no? O sea, la idea de la MAR era proteger el mercado interno, ¿no? El mercado local, dado que estábamos en un momento en el que, digamos, una competencia abierta nos podría generar, pues, ¿no? Un estancamiento en nuestra producción o una competencia en nuestra producción. Y lo que en ese momento se buscaba era priorizar nuestro mercado antes que otros mercados. Entonces, se aplican medidas proteccionistas, ¿sí? Ahora, también vamos a ver que la MAR enfrenta una guerra contra Bolivia y contra la Gran Colombia. Ya son dos guerras que se van a desarrollar durante su gobierno. Vamos a ver un ratito, vamos a ver. Ya, sí, buenas tardes. Estamos en consultas académicas. Si hay alguna pregunta, me avisan, ya, el micrófono o pues, en el chat, ¿sí? Mientras tanto, yo avanzo con el desarrollo de la clase. ¿Listo? Ya, entonces vamos a ver hasta que hay alguna pregunta. Ahí. Ok, ya. Bueno, ¿por qué las guerras, no? ¿Por qué la guerra con la Gran Colombia? ¿Por qué la guerra con Bolivia? Estos dos territorios fronterizos, ¿no? Con el Perú, pues tenían, para nosotros, ya, estos dos países significaban una amenaza, dado que en la Gran Colombia teníamos a Simón Bolívar y en Bolivia teníamos a Antonio de Sucre, dos caudillos que, como sabemos bien, habían tenido una importante actuación en nuestra política nacional, porque ellos fueron los que consolidaron nuestra independencia. Nadie se puede olvidar de eso. Pero también sabemos que esos dos caudillos eran pues ambiciosos. Simón Bolívar, ¿no? Ya había planeado formar la Federación de los Andes, uniendo a Perú con la Gran Colombia bajo su liderazgo. Y en ese proyecto Sucre lo apoyaba. Entonces, para nuestra clase criolla, ¿ok? Para nuestra clase criolla, la presencia de Bolívar y de Sucre eran amenazas. ¿Por qué? Porque estos caudillos podían unirse e invadir el Perú y para formar el proyecto de la federación. Entonces, ante eso, la MAR moviliza las tropas, ¿ya? Moviliza las tropas y nos enfrentamos a Bolivia triunfando, ¿no? Frente a Bolivia logramos ganar expulsando a las tropas de Sucre. Pero cuando iniciamos pues los ataques contra la Gran Colombia, no nos fue bien, ¿no? Y fuimos derrotados, ¿ya? Contra la Gran Colombia fuimos derrotados y se nos obliga, ¿no? Lo que sigue es firmar el convenio Girón. El convenio Girón no es un cese a la guerra, o sea, con esto la guerra no termina, porque recuerda que además de que Bolívar, ¿no? Era una amenaza para nosotros porque él tenía pretensiones de invadirnos, ¿ya? Lo que también pasaba es que la Gran Colombia nos reclamaba territorios, ¿ya? Territorios amazónicos. La Gran Colombia siempre lo reclamó. Entonces, cuando nosotros firmamos el convenio Girón con la Gran Colombia, esto no fue un cese, pero sí fue un alto, ¿no? Como una pausa a la guerra, una pausa para que posteriormente se decidiera cómo iba a terminar, ¿no? Esta situación, porque recuerda que la Gran Colombia pedía territorio nuestro. Entonces, cuando ocurre esta situación, pues, Agustín Gamarra decide derrocar a la MAR, ¿ya? Pretextando o, pues, ¿no? Poniendo como pretexto la firma del convenio Girón. Gamarra, a pesar de ser un presidente conservador, muy conservador y autoritario, Gamarra logró que el Congreso peruano lo aceptara, ¿no? Lo aceptara como presidente y no le pusieron mayores obstáculos. Entonces Gamarra se convierte en presidente de nuestro país. Gamarra como presidente va a enfrentar pues una fuerte oposición, como es lógico, ¿no? Todos estos presidentes militares van a tener fuertes oposiciones. Y Gamarra, durante su gobierno, va a firmar el Tratado de la Rea-Gual. El Tratado de la Rea-Gual es un tratado con Colombia
para poner fin a la guerra, ¿ya? Esto sí es el final de la guerra. Lo que fue el convenio de Girón, eso fue una tregua nada más. Entonces, aquí se pone fin a la guerra contra la Gran Colombia y también se conversa, ¿no? Para que esto, pues, pueda haber una negociación respecto a los límites. Entonces, el Tratado de la Regual es un tratado de paz, pero también es un tratado de límites, ¿sí? Ahora, el gobierno de Gamarra va a culminar, pues, va a finalizar su gobierno en 1833 con una gran oposición por parte del Congreso, ¿no? Porque recordemos que el Congreso es liberal y Gamarra era conservador. Entonces siempre hubo esas fricciones, ¿no? Esos choques bastante acalorados entre Gamarra y el Congreso peruano. Bueno, tras la salida de Gamarra, el Congreso peruano reconoce a Luis José de Orbegoso como presidente del Perú. Luis José de Orbegoso es un presidente de tendencia liberal que logró el poder con el apoyo del Congreso. Y su gobierno se va a caracterizar pues por constantes intentos golpistas contra él, ¿no? Por una parte Gamarra, por otra parte tenemos a Pedro Bermúdez, ¿no? Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Tenía una fuerte oposición Luis José Orbegoso. Hasta que, bueno, inclusive hay un episodio, ¿no? Hay un episodio conocido como el abrazo de Maquinguayo. A ver, vamos a ver. Ya, ok. Entonces regreso a la sala. Ya, entonces, el abrazo de Maquinguayo es una táctica política que ocurrió en la Sierra de Maquinguayo. Ya, estamos hablando en la parte central, Sierra Central del Perú. ¿Por qué se recuerda tanto este episodio, no? Este episodio corresponde a un evento en el cual las tropas de Bermúdez con las tropas de Orbegoso se encontraron, ¿ya? Se encontraron en la parte de la Sierra de Maquinguayo, eso es Sierra Central. Y estos ejércitos enemigos, ¿no? No llegaron, ¿no? a un enfrentamiento. No llegaron a un enfrentamiento porque sus respectivos líderes decidieron que no era el momento, ¿no? De buscar un enfrentamiento frontal. Entonces el abrazo de Maquinguayo queda pues digamos, como una suerte de episodio, ¿no? Que demuestra, ¿verdad? Que demuestra las estrategias políticas que se usan cuando, pues, y tienes enemigos, ¿no? Que buscan, pues, acabar con tu poder. Bueno, Felipe Santiago Salaverry derroca a Luis José de Orbegoso, ¿ya? Lo va a derrocar y Salaverry se va a autoproclamar presidente del Perú. Es en esas circunstancias, ¿sí? En estas circunstancias es que llega al Perú Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz es un militar boliviano, nacido en La Paz, que también alguna vez tuvo participación política acá en el Perú, pero luego se fue, pues no, se fue a Ecuador, digamos, expulsado del Perú, ¿no? Entonces Santa Cruz regresa al Perú, busca a Orbegoso y hacen una alianza, ¿ya? Hacen una alianza en la cual ellos se juntan, ¿no? Se unen y Santa Cruz le propone a Orbegoso que lo apoye para formar la Confederación Perú-Boliviana y a cambio Santa Cruz iba a derrotar a sus enemigos, ¿no? A sus enemigos políticos. Entonces Orbegoso acepta y es ahí donde Santa Cruz derrota a Salaverry y lo fusila en su caballa y a Gamarra también lo derrota, pero Gamarra se escapa hacia la parte norte, ¿ya? Entonces ya con Gamarra que se ha escapado y con este joven, ¿no? Que digamos, bueno, joven no, sino pues Salaverry, ¿no? Bueno, con Salaverry fusilado y con Gamarra que ha escapado, Santa Cruz con el apoyo de Orbegoso van a llevar a cabo la Confederación Perú-Boliviana, ¿sí?
Bueno, entonces recuérdalo, Salaberry y Gamarra se oponían a la Confederación. Santa Cruz y Orbegoso estaban a favor de la Confederación. A ver, la Confederación Perú-Boliviana, estamos hablando que fue un estado efímero que existió aquí en Sudamérica tras la unión de Perú con Bolivia y buscó integrar política y económicamente Perú y Bolivia en un solo estado. Por otro lado, esta confederación también intentó integrar política y económicamente, digamos, o mejor dicho, más que integrar política y económicamente, intentó buscar el control del comercio marítimo, ¿ya? En tener el control del comercio marítimo en el Pacífico Sur, desplazando a los chilenos. Y como pues también otro objetivo tenemos restablecer vínculos comerciales que se habían perdido entre, digamos, la parte sur de Perú con la parte de lo que era pues Bolivia. Bien, vamos a ver qué pasó aquí, ¿no? Vamos a ver sus características. La Confederación Perú-Boliviana se constituyó en el Congreso de Tacna en 1837, donde se va a establecer que la Confederación va a estar conformada por tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado de Bolivia. Si bien cada estado va a ser independiente, ya que cada estado va a tener su propio Congreso y su presidente, también es cierto que Santa Cruz, como protector, ¿no?, de la Confederación, Santa Cruz va a poder, digamos, tener, pues, va a poder controlar todo, ¿no? La política, la economía, todos los aspectos, ¿no? Que se puedan, digamos, que pueda abarcar, ¿no? Su cargo como protector. Además, su cargo era de 10 años y tenía derecho a la reelección. Bien, hay una medida que Santa Cruz va a implementar, ¿ya? Que se conoce como la política de los puertos libres. Vamos a explicar de qué trata esto, ¿ya? Mira, la Confederación Perú-Boliviana tuvo, em, tuvo muchos enemigos, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana tuvo muchos enemigos que buscaron destruirla, ¿no? Estos enemigos, para empezar, eran los chilenos, ya que, como hemos mencionado, el objetivo de la Confederación era desplazar a los chilenos del comercio en el Pacífico Sur. Pero por otro lado, también habían peruanos que estaban en contra de la Confederación. Estos peruanos que estaban en contra de la Confederación principalmente eran del norte del Perú, ¿ya? Principalmente eran del norte y se dedicaban a negocios, ¿no? Inversiones y también haciendas. Entonces, cuando antes de que se desarrolle la Confederación, el norte del Perú y Chile habían desarrollado un comercio bilateral cerrado. O sea, solamente comercializaba Chile con el norte del Perú. Chile no comercializaba ni con Bolivia ni con el sur del Perú, solamente con la parte norte del Perú. Y este comercio que había entre ellos era totalmente cerrado, ya que Chile nos vendía trigo y los peruanos, ¿no?, que tenían sus haciendas en la costa norte, pues ellos producían azúcar. Entonces nosotros les vendíamos azúcar a los chilenos y ellos nos vendían trigo. Entonces, ese comercio cerrado había logrado predominar pues, por bastante tiempo, hasta que Santa Cruz va a terminar por romper con ese negocio, ¿sí? Entonces, vamos a ver pues que Santa Cruz, a pesar de ser un presidente políticamente conservador, pues digamos, su política económica no va a ser pues proteccionista, sino va a ser una política económica pues también abierta, ¿no? Una política económica liberal.
aplicando la ley de puertos libres, ¿ya? La ley de puertos libres es una ley donde se va a establecer que a partir de ahora los puertos de Perú y Bolivia, ¿no? Como el de Paita, Callao, Arica y Cobija, estos cuatro puertos, ¿no? A partir de ahora van a ser considerados como puertos libres. Eso significa que puedes comercializar directamente por esos puertos y no vas a pagar aranceles. Entonces, para países como Inglaterra, como Holanda, Italia, entre otros, ¿no? Que nos compraban nuestros recursos, pues va a ser, ¿no? Interesante comercializar directamente con nuestros puertos, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Ya, bueno, vuelvo a saludar, buenas tardes. Si hay alguna consulta, me comentan, ya, por si no lo hay, yo voy avanzando con el desarrollo de la clase. Pero si hay una consulta, prenden su micrófono o lo ponen por el chat. Ya, entonces, ya, decíamos que se aplica la ley de puertos libres. A ver, qué sentido tiene esta ley, verdad? Tiene que haber un contexto para tener, pues, para que esta ley pueda entenderse. Pues, en el siglo XIX estamos pasando por digamos, un proceso mundial, ¿no? Estamos hablando de la revolución industrial. Entonces, los países de Europa, ¿no? Los países industrializados de Europa, como Inglaterra, ¿no? Portugal, Holanda, Alemania, entre otros, estos países van a comenzar a expandir sus territorios en la búsqueda de mercados, recursos y también mano de obra barata. Entonces, es en ese proceso, ¿sí? En que pues de aquí de Sudamérica se va a exportar lana y se va a exportar minerales, los cuales no salían, ¿no? No se comercializaban por los puertos nuestros, ¿no? De Callao, de Paita o cualquier otro, sino que estos recursos se comercializaban por los puertos de Chile y de Argentina, principalmente de Chile. Entonces los chilenos comenzaron a beneficiarse con nuestro comercio, porque como repito, nuestros recursos, lana y minerales, en lugar de salir por los puertos peruanos, salían por los puertos de Chile. Entonces, para nosotros, ¿no? Era pues imperativo que para poder lograr nuestro desarrollo era necesario desplazar a los chilenos, ¿no? Era necesario reducir pues el protagonismo que los chilenos estaban adquiriendo en el comercio marítimo. Por eso es que aplicamos la ley de puertos libres, que es una ley dirigida para los chilenos, ¿ya? Dirigida para ellos, ¿por qué? Porque la ley dice que si tú comercializas directamente con los puertos libres, no te van a pagar impuestos. Entonces imagínate, ¿no? Los chilenos con esto se perjudicaron porque esos puertos ya no iban a ser usados para el comercio. Bueno, chicos, esto de acá fue lo que hizo que Chile nos declarara la guerra, ya la guerra a la Confederación, hasta destruirla. En la primera guerra, bueno, o en la primera batalla, en Paucarpata, nosotros derrotamos al ejército chileno. Recuerda que este ejército chileno estaba acompañado por patriotas, ¿no? Imagínense, por patriotas, ¿ok? Entonces, en la batalla de Paucarpata los derrotamos, pero en la batalla, ¿no? de Yungay ellos nos derrotan. Y con esa última derrota en Yungay, ellos van a lograr, pues, derrotar la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó al final con la Confederación Perú-Boliviana, por eso decimos que es una confederación, digamos, efímera, ¿no? Porque su existencia fue bastante corta, ¿ya? Entonces, entonces la Confederación, pues, fue derrotada. Tras la derrota de la Confederación, hoy por aquí ya tenemos el regreso de Agustín Gamarra. Vamos a ver si hay
Bueno, si hay preguntas, ya voy viendo de rato en rato si es que hay preguntas. Ok, Agustín Gamarra, que siempre estuvo con los chilenos, ¿no? Apoyándolos. Ahora Agustín Gamarra regresa a la presidencia por segunda vez. Esta segunda vez no se logra concretar, solamente llega a los 2 años, como puedes ver, pues porque digamos que Gamarra era ambicioso, ¿no? Igual de ambicioso que Santa Cruz. O sea, Santa Cruz quería formar la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdad? Ya. Eh, pues Gamarra también quería eso, ¿no? Gamarra también quería formar la Confederación, solo que desde su perspectiva, Gamarra pues quería tener el control, ¿no? De ese proyecto. Y lo mismo que Santa Cruz, ¿no? Que también, pues como se pudo observar, Santa Cruz quería tener el protagonismo dentro de esa confederación. Entonces, por ese motivo es que Gamarra, pues intentando invadir Bolivia, muere en el campo de batalla, ¿ya? Tras, pues, ser derrotado en Ingavi, ¿no? Ingavi, territorio boliviano. Tras la derrota de Gamarra en Ingavi, él va a morir en el campo de batalla y con eso esta guerra, pues, ¿no? Termina. ¿Ya? Esta guerra termina y tras la muerte de Gamarra, se tenía que entregar el poder, ¿no? A, a Francisco Menéndez, ¿ya? Pero los caudillos militares no reconocieron, ¿no? A este presidente Menéndez, no lo reconocieron y comenzaron pues a estallar guerras civiles, ¿no? Entre todos ellos. Entonces, toda esta etapa de guerras civiles, ¿no? De desorden y de caos político es lo que se llama pues la etapa de la anarquía militar. Es una etapa en donde ningún gobierno se consolidó, ¿no? Ningún gobierno pudo llegar a cumplir su mandato, ya que fueron gobiernos muy efímeros que duraron en algunas veces, en algunos casos, algunas horas nada más. Entonces, Vivanco sí logró, pues, tomar el poder por la mayor parte del tiempo, pero posteriormente, este, pues, Vivanco también fue derrotado, ¿no? Fue derrotado pues, por Ramón Castilla, ¿sí? Entonces vamos con Ramón Castilla. Ok, ya. Bueno, el gobierno de Ramón Castilla va a coincidir con lo que se conoce como la prosperidad falaz, o también conocida como la era del guano, ¿ya? Se le acuña este nombre de prosperidad falaz, ya que hace referencia a un periodo en el que nosotros vamos a recibir grandes ganancias por la venta del guano, ¿ya? Entonces, todo este periodo, pues, ¿no? De muchas ganancias, de de muchos ingresos económicos, se supone que debieron usarse para desarrollar la economía nacional, pero en la práctica no fue así. En la práctica, todo este dinero solo sirvió para enriquecer a las familias criollas más importantes del Perú, ¿no? Entonces, el dinero del guano, como puedes ver en el esquema de la parte inferior derecha, todo ese dinero se pagó, se invirtió, ¿no? En burocracia militar y en burocracia civil, ¿no? Estamos hablando de que el 54% del dinero se fue pues en ambas cosas, ¿no? En mantener a la burocracia militar y mantener a la burocracia civil. Otra parte del dinero del guano se gastó en modernización del Perú, ¿no? El alumbrado a gas, el agua potable, ¿qué más? El mercado central, el sistema de correos, el sistema de penitenciaría, ¿no? Son diferentes, digamos, aspectos, pero
En todos ellos, pues, mejor dicho, ¿no? Que se va a modernizar el Perú, también comparte el dinero, lo mismo que se va a pagar la deuda interna, pero los principales gastos que se van a, pues digamos, se va a invertir, ¿no? Todo lo que fue la plata del guano va a ser pues dinero usado en, en la burocracia civil y en la burocracia militar, ¿sí? Ya, el guano, sus características son las siguientes. Es un fertilizante que tú lo vas a encontrar de manera abundante en las Islas Chincha. A diferencia de otros guanos, ¿no? Como el de Chile, por ejemplo, el guano de nosotros era más rico, era más nutritivo y no había manera de demostrar lo contrario, pues, ¿no? Entonces, la, digamos que el guano era muy abundante y lo bueno es que tampoco necesitan una gran inversión, ¿no? No requiere una gran inversión. Otro factor importante, ya, otro factor importante del guano es que hay grandes cantidades de él en las Islas Chincha y además no requiere de una gran inversión. O sea, no es como ir, ¿no? Pues, no es como otras actividades como la pesca, ¿no? Donde tienes que pescar o la agricultura donde tienes que remover la tierra. Aquí con las, ¿no? Con las partes se logra entender pues cada aspecto, ¿no? Vamos a ver si hay preguntas. Ya todavía no, parece, a ver. Chicos, un ratito. Ya, listo. Y entonces, además de ser un recurso abundante, también es un recurso que requiere una mínima inversión, ¿no? Muy poca inversión por parte del Estado. Pero, a pesar de eso, pues nosotros no tuvimos capitales para invertir en el guano, ¿no? No tuvimos. Entonces, se dejó, pues, en consignación. La consignación es un tipo de forma de vender el guano que consiste en entregarle el guano a un arrendatario, ¿ya? Le entregamos el guano a un empresario para que este empresario venda el guano por nosotros, ¿ya? Para que este empresario venda el guano por nosotros. Pero, a ver, ya, entonces, esto, este arrendamiento, ya que fue alquilar la isla Chincha para que este peruano Quirós pueda pues vender el guano, este arrendamiento fue cancelado al poco tiempo porque el empresario Quirós generaba muchas más ganancias, muchas más ganancias de lo que le entregaba al Estado peruano, ¿no? Entonces por eso es que se anuló el contrato y se pasó por el contrato, ¿no? Respecto a, digamos, no, más que contrato sería la venta directa, ¿no? O sea, primero el guano se vendió alquilando la isla Chincha. Segundo, el guano se vendió en forma directa, ¿ya? En forma directa. Y tercero, el guano se vendió en forma de consignaciones, ¿ok? ¿Cómo son las consignaciones, no? Las consignaciones son, a ver, a ver ya. Las consignaciones son una forma en donde tú vas a buscar un consignatario. El consignatario puede ser peruano, puede ser extranjero. Lo importante del consignatario es que tenga mucho dinero para invertir, ¿ya? Mucho dinero para invertir. Entonces, si yo fuera una consignataria, yo me encargaría de todo el proceso de la venta del guano, ¿sí? Entonces yo me encargo de pagar al personal, de movilizar el guano al puerto,
de ahí lo vendo. Entonces, cuando ya terminé de hacer todo el proceso de la venta del guano, yo pues, tengo que, digamos, separar una parte de ese dinero para regresarlo, porque es lo que se llama, eso sería como el capital que invertí, ¿no? Luego separo otra parte del dinero y eso, digamos que es mi ganancia, ¿no? Y lo otro que queda, ¿no? La otra parte que queda, se lo entrego al Estado peruano. Entonces, en este sistema todos parecen ganar, porque todos se van a beneficiar, ¿verdad? Entonces, a ver, ya. Las consignaciones fueron el sistema de venta más largo, ¿no? El que mejor trajo resultados. Entonces, eso va a terminar recién cerca digamos, para 1968, ¿no? Más o menos, las consignaciones van a terminar cuando el presidente José Balta lo que va a hacer es, ay, ok, vamos a ver. Entonces, ya, entonces el presidente Balta, por los años casi 68, él va a suscribir el Tratado Dreyfus con la casa francesa Dreyfus, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros le entregáramos, ¿no? Todo el guano a los Dreyfus. Ellos a cambio nos pagaban nuestra deuda externa y nos daban más crédito, ¿no? Más consejos. O más que consejos, no, sino nos entregaban, pues, nos pagaban la deuda y nos entregaban mensualidades como concepto por la entrega del guano que le habíamos hecho, ¿ya? Entonces vamos a ver que el contrato de Dreyfus fue la última forma en que vendimos el guano a las casas extranjeras. Ya. Como característica de la prosperidad falaz, vamos a encontrar que en estos años se fortaleció el Estado, ¿ya? Se fortaleció el Estado, se expandió la burocracia también. Bueno, la expansión de la burocracia fue, pues, ¿no? Bastante grande, bastante grande. Entonces, con la plata del guano, los gobiernos se fortalecieron, comenzando por de Ramón Castilla, ¿no? Cuyo gobierno se fortaleció, llegando a todas las partes del territorio peruano. También la burocracia creció totalmente y estamos hablando de todo este aparato estatal, ¿no? Que es mantenido por el Estado. También en cuanto a la económica aumentaron los ingresos, aumentaron, ¿no? Los gastos que el Estado hacía. También para eso fue bueno contar con su primer presupuesto, ¿no? Que vamos a tener, primer presupuesto nacional que vamos a tener. Y pues socialmente generó la inmigración de muchos pueblos, comenzando por los chinos. Ya, vamos entonces con el gobierno de Ramón Castilla. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Ajá. Acá hay una pregunta, ¿no? A ver, dice, respecto a la deuda interna. Ok, chicos. Bueno, miren, la deuda interna a la que estamos haciendo referencia en la clase, ya cuando hablamos de la deuda interna que Castilla va a pagar, estamos haciendo referencia a la deuda que contraímos cuando pues muchas familias, ¿no? Peruanas, criollas, prestaron plata para la independencia.
¿no? O sea, muchas familias habían prestado dinero, bueno, no solamente en forma de dinero, ¿no? Muchos prestaron, dieron sus títulos de sus propiedades, otros dieron sus joyas, ¿no? Entonces, de diferentes maneras, ¿no? Apoyaron con bienes materiales para que se pudiera, pues, consolidar lo que era el proceso de la independencia, ¿no? Entonces, estas familias son las que van a comenzar a reclamar, ¿no? Reclamar que se les devuelva lo que habían prestado, lógicamente. Durante varios años eso no se pudo hacer porque no había dinero, ¿no? Estábamos muy mal. Pero con Ramón Castilla hay dos cosas. La primera es que la economía mejoró notablemente por la era del guano. Y lo segundo es que, pues, Ramón Castilla implementó o creó el primer presupuesto nacional. Entonces, con ese presupuesto nacional se va a poder medir, ¿no? Saber cuánto era lo que el Perú adeudaba a los que habían prestado dinero y también cómo poder pagarles. Entonces Ramón Castilla pensó y calculó que el total de las personas que habían prestado dinero, ¿no? El total se sumaba en 7 millones de pesos. Entonces Castilla durante su primer gobierno comenzó a pagar, ¿no? Comenzó a pagar y llegó a pagar hasta 5 millones. Eso significa que al, al, al siguiente gobierno le correspondería pagar 2 millones más de pesos y con eso pues la deuda quedaría ya culminada, ¿no? Entonces, esto fue un poco lo que Castilla había planificado, ¿no? Con la ley que él sacó para pagarle a todas las familias que habían prestado dinero durante los años de la independencia. Y bueno, pues cuando Echenique llegó al poder, Echenique no solamente pagó 2 millones de pesos, Echenique llegó a pagar más de 20 millones de pesos, que para nosotros, ¿no? Esto se convirtió en uno de los peores casos de corrupción en el país, ¿no? Uno de los peores casos, ¿ya? Pero bueno, pues ahora Ramón Castilla en su primer gobierno creó las consignaciones, sacó la ley, ¿no? Para consolidar la deuda interna y también tuvo políticas respecto a lo social, ¿no? Trayendo a los migrantes chinos. Los migrantes chinos venían al Perú para trabajar en las haciendas trabajar, pues, ¿no? Con contratos por una cantidad de tiempo y pues obviamente no esperaron, ¿no? No pensaron todo lo que se les traía acá. Pues, ¿por qué? Porque los chinos al llegar acá al Perú, la mayoría no fue a parar a las haciendas. La mayoría de los chinos fue llevado a las Islas Chincha, en donde ellos fueron pues utilizados para sacar el guano y la forma de explotación también fue pues bastante difícil, ¿no? Entonces, eh, Castilla tiene políticas en varios aspectos, ¿no? En lo social, en lo económico, en el plan internacional también tiene muchas políticas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, pues la idea de, digamos, de modernizar el Perú, comprando barcos de guerra, armamento, los ferrocarriles, tener una penitenciaría, un sistema de correos, un mercado central, ¿no? Son algunas de las cosas que este personaje, Ramón Castilla, va a implementar. ¿Listo? Vamos a ver si hay otra pregunta. Ya, si hay otra pregunta, me avisan. Ya voy a continuar. Bueno, vamos con Echenique. Echenique fue un militar también destacado de todo lo que fue pues la etapa de independencia. Y Echenique llegó a la presidencia gracias al apoyo de Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla lo apoyó
para que Echenique pueda lograr ocupar la presidencia. Ya cuando el gobierno de Echenique llegaba a su final, ya a su final, pues Castilla comenzó a, digamos, em, a preparar el camino para regresar al poder, porque de alguna manera el plan de Castilla, al entregarle su confianza a Echenique y ayudarlo a que sea, pues, presidente, ¿no? Digamos, de Castilla era regresar al poder y para eso encargó a Echenique, pues, en el cargo, ¿no? Para que de esa manera se le facilite las elecciones. Bueno, lo cierto, chicos, es que el gobierno de Echenique sí fomentó el escándalo, ¿no? El gran escándalo que hubo durante esos años por la ley de consolidación de la deuda, ¿ya? Sí se les dio pues ahí digamos, sí se enfrentó, ¿no? A la situación. Para la sublevación de Castilla, para derrocar al gobierno de Echenique, justamente por, fue justamente por el escándalo, ¿no? Que se había creado con la desaparición, ¿no? Con la desaparición mejor dicho, con toda la corrupción que hubo en la entrega de dinero. Ahora, obviamente Castilla, al ser un presidente conservador, es bastante raro, ¿no? Ver que su revolución fue liberal. Y si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, pues estos, este personaje que era Castilla era de tendencia conservadora o muy conservadora, pues también es importante mencionar que Ramón Castilla se unió a un grupo de liberales para poder llegar otra vez a la presidencia. Entonces, estos hombres liberales que estaban junto a Ramón Castilla, le, digamos que le recomendaron como estrategia política eliminar el tributo y también eliminar la esclavitud, de tal manera que eso genere, ¿no? Por parte del pueblo, genere, pues, no sé, digamos, mm, genere apoyo, ¿no? Apoyo a Castilla en el momento del voto. Y efectivamente así fue, ¿no? Porque tras la destitución de Echenique, a ver, vamos a ver, buenas tardes. Ay, no, aquí. Tras la destitución de Echenique, Castilla volvió a la presidencia. Bien, el segundo gobierno de Ramón Castilla es un gobierno donde vamos a continuar, ¿no? Con esta economía bastante mejorada por lo que era la venta del bueno. Se va a modernizar Lima, ¿no? Con la llegada del alumbrado a gas, con la llegada del agua potable, la creación del mercado central, la llegada de un nuevo barco, ¿no? Que era el Gamar, este, bueno, eran barcos principalmente de guerra, y la penitenciaria de Lima, ¿no? Que también fue una cárcel creada para encerrar a las personas que cometían delitos. Ahora, el gobierno de Ramón Castilla también tiene dos constituciones. Tiene una constitución liberal y una constitución moderada. Vamos a ver. No, esto no es. Esto. Mira, la constitución liberal de Gamarra, no, de Castilla, es una constitución que fue promulgada cuando Castilla estaba trabajando políticamente con los liberales.
Y fueron los liberales los que también le recomendaron que aboliera la esclavitud y decretara, pues, este, ¿no? La abolición del tributo indígena. Fueron medidas muy populistas, ¿no? Pero, ¿ok? Fueron medidas populistas, pero también pues ayudaron a Castilla a llegar a la presidencia. Ahora, entonces, como Castilla estaba trabajando de la mano con estos políticos liberales, pues lo que va a pasar es que estos políticos van a hacer que, que Castilla promulgue una constitución de tipo liberal. Constitución que a Castilla hasta le recortaba sus poderes. Es por eso que Castilla a los pocos años elimina la constitución y decide romper con los liberales, ¿ya? Rompe con los liberales y Castilla regresa, pues, ¿no? A ser conservador y promulga una constitución que es de tipo, a ver, ¿no? Una constitución, a ver, ¿dónde estamos? Ya, una constitución que es de tipo moderada, la del año 1860, que también es considerada como la constitución más antigua o más longeva que hemos tenido. La guerra con Ecuador es una guerra que se explica por la ambición de Ecuador, ¿no? Este país hermano había buscado, eh, pues, quitarnos territorio. Entonces, como nosotros no le entregamos territorio, pues se comenzaron a desarrollar estos conflictos, ¿no? Con este país, en donde Ecuador, que tenía deudas con Inglaterra, pues Ecuador em, había pues puesto como garantía nuestros territorios, ¿ya? Para pagar con nuestros territorios peruanos la deuda que tenía este camión. O sea, ese era pues, digamos, lo, lo, lo terrible, ¿no? De esto. Pero Castilla lo enfrentó muy bien atacando Ecuador y casi pues derrotándola, pero en la práctica esto quedó ahí nada más porque se supone que los que hicieron o anularon, ¿no? Las cosas pues que hemos estado, digamos, eh, diciendo, ¿no? Entonces, eh, Ecuador anula ese pues, tratado que había hecho con Inglaterra y ya no, pues, ¿no? Ya no continúa con esa pretensión de pagar, ¿no? De querer pagar sus deudas con territorio nuestro, ¿ya? Y ahí se firma el Tratado de Mapasing. Listo. Y abajo tenemos una imagen de lo que fue. Ahí está. Entonces, eso era la penitenciaría, la cárcel que funcionó en aquellos años. Tenemos, vamos a ver si hay preguntas. No. Vamos a ver aquí. No, no, no. Ahora tenemos a San Román, ¿no? Cuando San Román toma la presidencia, su gobierno, que va a ser muy corto, va a lograr establecer el sistema como moneda el sol de plata. ¿Ya? Entonces, se establece el sol de plata y se adopta el sistema métrico decimal, ¿no? Como unas únicas propuestas a este gobierno, ¿no? No más porque este gobierno fue interrumpido por la muerte del presidente. Bueno, tras la muerte de Peset, ahí vemos. Bueno, entonces decíamos que tras la muerte de Peset se va a iniciar la guerra con España. La guerra con España es una guerra que hay que entenderla como parte
como parte del imperialismo, ¿no? El imperialismo que fue todo este siglo XIX, en el que las potencias industrializadas de Europa comenzaron a colonizar territorios tanto en África como en Asia y en América. Entonces, como estábamos en ese contexto, España también va a querer colonizarnos otra vez. Y es ahí donde se desarrolla la guerra con España. España lo que busca, ¿ya? Lo que busca España es nuestro guano, ¿ya? España busca nuestro guano, pero además también, pues, recordemos que no hemos pagado la indemnización que acordamos en la capitulación de Ayacucho. Y también, pues, España no nos ha firmado la independencia. Entonces son dos puntos a favor de España porque pues tiene, ¿no? La situación se torna, pues, no sé, no muy clara. Entonces, lo bueno es que pues, a ver, estamos aquí, ya aquí. Bueno, ya, me decía que lo bueno es que nosotros vamos a tener el apoyo de otros países de acá, ¿no? De Sudamérica. Ya. Hay un incidente que va a ocurrir en una hacienda norteña, que es la hacienda de Talambo, en donde va a haber una escaramuza entre los trabajadores. Una escaramuza, pues, entre dos trabajadores que va a terminar con la muerte de uno de esos trabajadores. Entonces, el gobierno español, para tratar de buscar una comunicación y pedir, ¿no? No sé, pues digamos, para poder pedir explicaciones lo que había pasado con esta persona, con este trabajador, ¿no? De la parte norte del Perú, España manda un diplomático, un hombre, ¿no? Que iba a llegar a supervisar las clases, pero no, digamos que no, no le permitimos ingresar a este personaje, ¿ya? No le permitimos ingresar al Perú, porque este personaje venía con un título de la etapa colonial, era comisario regio. Esos títulos coloniales nosotros no lo veíamos pues de cuánto tiempo, ¿no? Desde que nos independizamos. Entonces, el Perú no aceptó el ingreso a este funcionario por la sencilla razón de que si tú le permites ingresar, ¿no? A tu vida, se podría decir, o tú permites pues este, que ingrese, ¿no? Este funcionario a tu territorio, es lo mismo como si estuvieras aceptando que este personaje pues va, eh, o sea, es como si estuvieras aceptando que todavía éramos una colonia de España, ¿ya? Por eso es que no, la Cancillería peruana no aceptó el ingreso de esta persona que venía con un título de tipo colonialista, ¿sí? Chicos, denme un minutito, por favor. Un segundito, un segundo.
Ya, ok, ok. Listo. Buenas tardes otra vez. Ya, si hay preguntas, me comunican con el micrófono o si no, en el chat. Me van comunicando en el chat si hay alguna pregunta. Ya, estábamos hablando por aquí de la guerra con España. Estábamos mencionando de que la guerra con España es una guerra que hay que analizarla en función de un contexto internacional o mundial, ya que nosotros sabemos que en el siglo XIX se estaba desarrollando el imperialismo, ¿no? También llamado neocolonialismo, que fue una etapa en la que las naciones industrializadas de Europa comenzaron a buscar colonias, territorios, para poder obtener de ellos sus recursos, su mercado y su mano de obra no calificada. Entonces, países como Inglaterra, Alemania, Portugal, Holanda, Italia, España también, ¿no? Se lanzaron a esta competencia. En el caso de España, va a intentar colonizarnos otra vez, dado que quería nuestro guano. Y además, aún estaba pendiente que nos firmara la independencia, porque eso todavía no había ocurrido. Entonces, en esta situación, ¿no? En este contexto, es que España, bueno, no España, sino que aquí en el territorio peruano, a las 8, perdón, entonces vamos a observar que en, en la parte norte del Perú, en la hacienda de Talambo, eh, hay una escaramuza entre los trabajadores y como consecuencia de ello, hay un trabajador español que resulta pues muerto. Entonces, ante esto, el gobierno español va a intentar una, una aclaración, ¿no? Una explicación ante lo ocurrido. Y para esto España manda un funcionario con un título colonialista. Entonces la Cancillería peruana va a optar por no permitir el ingreso de este funcionario al territorio peruano, puesto que hacer eso era pues como aceptar o de alguna manera dar a entender que nosotros éramos aún una colonia de España. Por eso es que no permitimos, ¿no? a este funcionario ingresar a nuestro territorio. Obviamente España lo vio pues como algo, como una ofensa para ellos, ¿no? Y fue por esto que capturó nuestras islas Chincha y nuestros barcos, ¿ya? Los capturó y para entregarnos, ¿no? Para entregárnoslo, España nos puso condiciones, ¿no? La primera condición de España era que nosotros le entregáramos 3 millones de pesos digamos que por concepto, ¿no? De los daños que habíamos generado en ese momento, ¿no? La situación, los daños que había generado. También España pedía que se le indemnizara, bueno, indemnizara no, sino que se le pagara inmediatamente la indemnización que se había acordado en la capitulación de Ayacucho. Y también España exigía que se le permitiera el ingreso a sus funcionarios, ¿no? Aquí al territorio, pues del territorio peruano. El presidente Peset asumió, ¿no? Digamos que accedió a las peticiones de España y se firmó así el Tratado de Banco Pareja. El Tratado de Banco Pareja, digamos que acepta, ¿no? las condiciones que España le había impuesto y con esto el presidente, eh, y esto va a traer pues el rechazo de la opinión pública, ¿no? Del Congreso peruano también, quienes van a apoyar el alzamiento de Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? El presidente Prado se va a levantar desde, eh, se va a levantar desde Arequipa y va a tener respaldo popular. ¿Ya? Va a tener respaldo popular de tal manera que el presidente Peset va a ser derrocado por Prado. También vamos a ver que Prado anula el Tratado de Banco Pareja
Y también Prado declara la guerra a España. Em, la declaratoria de guerra a España nos ponía en una situación pues muy difícil porque una victoria sobre España no iba a ser fácil. Entonces fue por eso que Prado buscó el apoyo de Bolivia, de Chile y de Ecuador, ¿no? Formándose así la cuádruple alianza, ¿ya? Entonces, esta cuádruple alianza va a hacer frente al poderío de España por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, ¿por qué? Porque, pues, si España nos derrotaba a nosotros, lo que venía después era también buscar derrotar a Chile y también a Ecuador y también a Bolivia, ¿no? Pues, eso iba a ocurrir de todas maneras. Entonces, Chile, Bolivia y Ecuador, al ayudarnos a nosotros, en realidad lo que estaban haciendo era pues impedir un panorama que podía darse, ¿no? En el que España estuviera acá y comenzara a intentar colonizar a todos. Entonces, la cuadropeleancia se forma, pero ya sabemos que no fue en apoyo netamente a nosotros, sino más bien fue como un grupo formado para defenderse en conjunto, ¿no? Bueno, las victorias se van a lograr, ¿ya? Se van a lograr bueno, en Aptao, ¿no? Digamos que no, España no acepta la derrota para nosotros, fue una derrota patriota. En el caso de España no acepta la derrota. Luego Chile sufre el bombardeo de su principal puerto, que es Valparaíso. Y finalmente, en 2 de mayo, frente al Callao, España va a ser derrotada. España se retira, pues, ¿no? Del frente, se retira y finalmente, como consecuencias, se consolida nuestra independencia. Porque ahora sí, se nos va a firmar nuestra independencia y ya se aseguró, ¿no? Con este triunfo compartido, ¿no? Ahora, el presidente Prado, pues, empezó con una gran popularidad, pero luego su gobierno se tornó impopular por los gastos que España nos dejó. O sea, España nos dejó con fuertes gastos. España nos dejó con deudas, ¿no? Deudas que pues para poder pagarlas, ¿no? Para poder recuperarnos, el presidente Prado va a tomar como medida cobrar aumentar los impuestos. Entonces, esta situación, ¿no? De cobrar impuestos va a generar rechazo de la gente, ¿no? Va a generar rechazo de la gente. Y si a eso le sumamos que Prado tenía muchos enemigos que se van a sublevar contra él, vamos a obtener como resultado, ¿ya? Que el presidente Prado va a renunciar a la presidencia, ¿sí? Entonces, ante la renuncia de Prado, vamos a ver, esto no. Em, Aquí, ante la renuncia de Prado, vamos a ver que toma el poder José Balta. El gobierno de Balta es conocido como el gobierno de los ferrocarriles porque es un gobierno que va a implementar el proyecto de construir ferrocarriles en el Perú, ¿sí? Y pues vamos a ver que respecto a lo que era el guano, vamos a observar que estaba pues en manos de consignatarios, ¿no? Tal como Ramón Castilla lo había creado. Pero esos consignatarios, que primero fueron peruanos, bueno, primero fueron extranjeros y más tarde pues peruanos, ya esos consignatarios peruanos se atrasaban siempre, ¿no? Siempre se atrasaban en pagar las cuotas, ¿no?
de manera puntual, o sea, siempre es atrasado. Y esto para nosotros se convirtió en un problema porque nosotros necesitábamos el pago, ¿no? Puntual por las deudas que teníamos y también pues porque digamos que estos consignatarios peruanos tenían actos irregulares, ¿no? Que el presidente Balta va a terminar pues tomando una decisión, ¿no? La decisión fue eliminar las consignaciones para poder eh, entregar todo el guano en un contrato directo con la casa francesa Dreyfus, en donde el Perú le entrega todo el guano a la casa Dreyfus a cambio de que ellos nos paguen la deuda externa. Entonces, los Dreyfus aceptaron este contrato y efectivamente comenzaron a pagar las mensualidades atrasadas que teníamos de la deuda. Esta situación nos trajo algo muy beneficioso, ¿no? Como la deuda comenzó ya a ser pagada, nos comenzaron a dar nuevos préstamos, ¿ya? Nuevos préstamos. Y el presidente Balta, con bueno, con los tres préstamos que se hizo, el presidente Balta va a impulsar un proyecto de ferrocarriles. Ya, uy, acá hay unas preguntas. Menos mal que vienen por aquí. Vamos a ver si podemos responder estas preguntas. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Qué dice? A ver, dice, la Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual que surgió en Europa Occidental durante el siglo de las Luces, siglo XVIII, y alcanzó su apogeo en Francia, donde se confrontó con el absolutismo. Respecto a las características del pensamiento ilustrado, identifique la alternativa que contiene enunciados correctos. ¿Sí? Ya. A ver, dice, primacía de la tradición como fuente de conocimiento. Eso es incorrecto, ¿ya? La tradición tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con continuar en lo mismo, ¿no? Como que resistirse a cosas nuevas, a cambios. Entonces, los ilustrados no son así. Los ilustrados, ellos buscan más bien los cambios, ¿no? Si es que algo está mal, ellos van a plantear que mejore, que cambie. Por eso ellos hablan del optimismo, ¿no? De la fe en el progreso. Entonces, tradición no va con ellos, ¿ya? No, no tiene acá que ver nada la tradición. Promoción del pensamiento crítico en torno a la razón. Para los ilustrados, la racionalidad es la base de nuestra libertad. Somos libres porque somos racionales, ¿ya? Entonces, la razón para ellos lo es todo. No la razón, sino el uso de la razón. El uso de la razón te va a llevar a un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico te va a permitir analizar las cosas. Al analizar las cosas, tú vas a poder encontrar defectos, encontrar errores. Y una vez que tú te des cuenta, ¿no? Que te des cuenta de las cosas que están mal, ¿no? Qué cosas tienen errores, defectos, recién tú vas a poder proponer cambios. ¿Para qué? Para que las cosas cambien y sean mejor. Optimismo basado en la fe en el progreso humano, sí. Los ilustrados son optimistas. Mira, esto es por lógica, ¿ya? Más que por un dato, esto es lógica. Porque si tú creyeras que las cosas malas que ocurren, ¿no? No van a cambiar, ¿ya? Porque de repente tú tienes un pensamiento pesimista y si tú creyeras que las cosas no van a cambiar, yo te pregunto, ¿para qué tú te esforzarías en pensar, en razonar, en criticar y en proponer soluciones? ¿Por qué lo harías? Si supuestamente las cosas no van a cambiar. Sería algo tonto o una pérdida de tiempo que tú gastes tus energías en estar pensando, criticando, si tú crees que no va a cambiar. En cambio, si tú estás convencido que las cosas sí pueden cambiar, ¿no? Sí pueden mejorar porque tú eres optimista y tú crees en el progreso humano, ¿ya? Ahí sí tendría mucho sentido, ¿no? Que tú digas, pues, las cosas van a mejorar, por lo tanto, yo creo en el progreso. A ver, ¿cómo lo han planteado aquí?
Optimismo basado en la fe en el progreso humano. Ya, yo creo que aquí, yo, a ver si lo entiendo, yo entiendo en esta oración que lo que está diciendo es que yo tengo fe en el progreso humano. No está diciendo que yo tengo fe como una palabra religiosa, no, sino que yo tengo fe, pues tengo esperanza, ¿no? Yo creo, es como decir eso, ¿no? Yo creo en el progreso humano, yo confío en el progreso humano. Eso es lo que está diciendo la oración, es lo que yo entiendo, más no hay que llevarlo por la parte de que fe es religión. Al menos así en esa oración no lo entiendo de esa manera. Por lo tanto, para mí la 3 sí estaría bien. Miss, Eh, Sí, te escucho. en la 3 es verdadero, ¿verdad? Que yo me confundí, como dijo que es en la P, y creo que la extorsión es anticlerical, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que sí, te entiendo porque también me ha generado así un pequeñito un poco de duda, pero yo lo que entiendo acá que han puesto es optimismo basado en la creencia en el progreso humano, ¿no? Eso es lo que creo que es lo que han buscado decir. No han tratado de decir optimismo basado en la fe, como si fuera algo religioso. Eso no, porque los ilustrados eran anticlericalistas, o sea, ellos buscaban separar las cosas del hombre y por las cosas de Dios por otro lado, o sea, porque las cosas del hombre, ¿cuáles son? El gobierno, la economía, ¿no? La política, son las cosas que competen a ti y a mí, a los hombres. En cambio, las cosas de Dios le competen a la iglesia. Entonces, cuando yo tengo una postura así, ¿no? Como que la iglesia y la religión no se metan en los asuntos que me competen a mí como hombre, entonces ahí estoy con una postura anticlerical, ¿sí? Entonces, los ilustrados sí, anticlericalistas sí eran. Ahora, que tú digas ateos, no, eso sí no, porque no se habla de eso. Además, está dicho que una persona puede creer en Dios y a la vez puede ser antirreligiosa, porque ser religioso no significa creer en Dios, significa pues estar pegado a lo que la iglesia dice, ¿no? Que la misa, que pues los sacramentos y todas esas cosas, que es pura religiosidad. Entonces, una cosa es religiosidad y otra cosa es creer en Dios, ¿no? Que es una cosa aparte. Concepción negativa de la naturaleza humana. Este, no entiendo bien el propósito de esta línea, pero lo que sí puedo decir es que los ilustrados em, tienen una idea de ver al hombre como un ser especial y que tiene un lugar principal, ¿no? Así como alguna vez los humanistas y los renacentistas ponían al hombre en el centro de todo y le daban todo el protagonismo y el hombre era pues la medida de todas las cosas, pues en la ilustración pasa lo mismo, ¿no? Que el hombre tiene una importancia radical y que el hombre tiene pues su racionalidad, ¿no? Y tiene derecho a su libertad y a muchas otras, ¿no? Digamos, mm, cosas, ¿no? Por su misma condición humana, ¿no? Porque así como Locke, ¿no? Decía que el hombre tiene, pues, ¿no? El derecho a ser libre justamente porque es humano y es algo que no se te puede quitar, la libertad, ¿no? Porque es parte de tu dignidad. Entonces, los ilustrados sí tienen una concepción, digamos, positiva de la naturaleza humana, ¿no? Porque decir negativa me lleva a pensar como lo que decía Maquiavelo, ¿no? De que el hombre nace malo por naturaleza. Bueno, entonces que la 4 no sería, sería la 2 y la 3. La D sería la D de dado, la 2 y la 3, ¿ya? Porque la 4 no se dejó entender mucho. Y la uno sí, de todas maneras será no. La uno no, la 2 sí, la 3 también y la 4 no. Vamos a ver la otra pregunta. Aquí está. Dice, durante los primeros años del virreinato, de establecido el virreinato peruano, la riqueza de los comerciantes comprendía las tierras acumuladas o las monedas obtenidas por las rentas de otras, sí, de otras actividades económicas. A esto hay que sumar la parte que correspondía a la cantidad por cobrar que usaban como forma de pago
y dejaban descritos en sus testamentos en beneficio de sus herederos. Bien, vamos a tratar de buscar a ver cuál es la respuesta aquí, que al parecer tiene que ver con los impuestos coloniales, ¿no? Totalmente tiene que ver con los impuestos coloniales. Ya, vamos a ver, dice entonces, virreinato, que las riquezas, comerciantes, tierras, las monedas, la Casa de la Moneda también se creó, ¿no? En Potosí, ok, ahí mismo, aquí también en Lima teníamos, obtenidas por las rentas de otras actividades. Ya, a esto hay que sumar la parte que correspondía a la cantidad de, ajá, dejos de metal fuerte por cobrar, que usaban como forma de pago y dejaban descritos en los testamentos en beneficio de ustedes. Chicos, esta pregunta es de CEPRE, porque dice que no, no le veo CEPRE acá. ¿Me dicen? ¿Quién puso la pregunta, chicos? Es una pregunta colonial, pero está muy... A ver, vamos a ver qué referencia me da. Ajá, en el examen de la pre. Qué raro. No debería venir una pregunta así en el examen de la pre, puesto que nosotros en CEPRE no profundizamos mucho más en lo que son los impuestos coloniales, no, o sea, no, o la parte de este tipo de aspectos relacionados a la moneda. No, no solemos profundizar más. Estoy entre dos, pero usaban con forma de pago, dejan descritos también. Bueno, vamos, podemos ir descartando algunas, ¿no? Como los papeles de crédito. También podemos descartar estos tejos de metal fuerte. Ya, vamos descartando esos. Nos quedamos con los reales, que era algo que sí se usaba aquí en la colonia. Y o los pesos, ¿no? Los pesos de plata, una de dos. O los reales de oro o los pesos de plata, porque las otras barras, no, pues no había ese concepto, ¿no? De una barra de oro, o sea, no hay. Papel de crédito, pues tampoco lo asociaría, ¿no? Entonces, puede ser, y otra vez, se me salió, a ver, otra vez aquí. Chicos, bueno, mire, vamos a pasar a otra cosa, porque ya no tengo ahorita la respuesta a esto, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito, ya sin pues, llegar a la respuesta en sí. Este, mira, lo que se usaba en la colonia era plata o era oro.
no como forma de barra, no, ok, porque no existía esa forma. Lo que sí existía eran las monedas. En los primeros tiempos, las monedas venían de España, ¿no? Ya después aquí mismo en el virreinato se van a impulsar, ¿no? Lugares para acuñar la moneda aquí mismo, ¿ya? Entonces, los reales eran monedas, ¿no? Pero los reales no eran de oro, los reales eran de plata. Las monedas que eran de oro tenían otro nombre, le solían llamar escudos. Entonces, aquí, o sea, plata sí, oro sí, pero tenía un nombre diferente. Aquí debería decir un real de plata o debería decir un escudo de oro. Sí debería decir, más no un real de oro o un peso de plata. ¿Ya? Entonces, plata sí, oro sí, pero la forma como lo han puesto en la alternativa no está bien planteado. Entonces, si vamos por el otro lado, ¿no? Papel de crédito quedaría como opción posible, ¿no? No fue en principio una opción porque se supone que pues oro y plata es lo que se usaba en forma de moneda, ¿no? Pero bueno, ya que está mal planteado ahí y tejo de metal fuerte tampoco es, ¿no? O sea, no es una opción para un tema de herencia. Entonces nos quedaríamos con el papel de crédito, ¿no? Como una forma de dejar ahí, ¿no? Una herencia a, que se va a entregar pues a hijos, ¿no? A familiares. Bueno, está un poco no, está demasiado rebuscada esa pregunta, chicos. Esa pregunta, esa pregunta, no la pondría. Bueno, bueno, ahí no sé si hay otra pregunta. Si no, bueno, y en lo que nos queda, vamos viendo lo de la guerra con Chile. A ver, vamos a ver la guerra con Chile en estos minutos que nos quedan. A ver, ¿qué es la guerra con Chile? La guerra con Chile es una guerra desarrollada aquí en el Pacífico Sur y que va a tener la participación de Perú, de Chile y también de Bolivia, ¿sí? Bueno, entre estos países habían problemas desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, entre Bolivia y Chile, durante muchos años, desde la independencia misma, se suscitaron problemas por fronteras, ¿no? O sea, problemas fronterizos, ya que esta parte que tú ves acá en este mapa, ¿no? La parte de aquí donde dice Mejillones, ¿no? El Boquete, toda esta parte amarilla que le correspondía a Bolivia, y como puedes ver, esto era su única salida al mar, ¿no? Toda esta zona, Antofagasta, esa era la zona que tanto Chile como Bolivia se disputaban, ¿no? Se disputaban desde los años en que logramos la independencia. Inclusive algunas veces se habló de una guerra entre ambas, ¿no? Cuando justamente se dio la guerra con España, se había pues, casi ellos estaban pues, ¿no? Y entrando en una guerra, pero eso no llegó a ocurrir. Entonces llega un momento en el que Chile pues, conversa con Bolivia y había pues ahí una propuesta, ¿no? La propuesta era de que se unieran ambas para atacar a Perú, quitarle territorio, de tal manera que Bolivia se quedara con territorio que nos quitarían a nosotros y así Chile se podía quedar con la zona que por mucho tiempo le había estado pidiendo a Bolivia, ¿no? La zona de Antofagasta. De esa manera Chile se expandía hacia el norte y Bolivia podía seguir teniendo acceso al mar, ¿no? Esa fue una propuesta conversada por ellos. Frente a lo cual, Perú conversa con Bolivia, ¿no? Para poder unirnos con Bolivia, hacer una alianza secreta. Y así
impedir, pues, ¿no? A Chile sus pretensiones. Entonces, para nosotros los peruanos se nos plantearon pues dos caminos. Primer camino, dejar que Chile y Bolivia se junten para hacernos la guerra y quitarnos territorio. Opción dos, que Perú y Bolivia se junten para poder hacerle la guerra a Chile. Ya teníamos esos dos caminos. Obviamente la opción A es mejor, digo, la opción B es mejor, ¿no? Unirnos con Bolivia para enfrentar a Chile, porque peor hubiera sido dejar que Bolivia y Chile se junten para que nos hagan la guerra a nosotros. Entonces, esto fue lo que nos llevó a hacer un tratado de alianzas defensivo con Bolivia en el gobierno del presidente Manuel Pardo y Lavalle. Este tratado, desde un inicio, no fue secreto, porque todos lo sabían. Chile se enteró y Chile lo vio como un ataque directo a ellos, ¿no? Y tenía razón, en gran medida tenía razón. Así que desde ese momento comenzó la tensión. Ahora, por otro lado, en esos años, ya para esos años, el guano como recurso había comenzado a decaer, porque en el mundo se le comenzó a dar más valor al salitre. Y aquí entre el desierto de Chile, de Bolivia y de Perú, se encontraron yacimientos de salitre, sobre todo en la parte de lo que era Chile, bueno, de lo que era Antofagasta, ¿no? Bolivia, y también en la parte de Tarapacá, en lo que era nuestro. Ya ahí se comenzó a encontrar un montón de salitre. Lo curioso, jóvenes, es que cuando, si tú hubieses ido a esos lugares, ¿no? Durante esos años, hubieses recorrido esos lugares, te hubieras dado con la sorpresa de que los empresarios que invertían ahí para explotar el salitre, principalmente eran empresarios chilenos. Algunos peruanos, algunos bolivianos, pues, y de algunas otras partes, ¿no? Pero la mayoría eran chilenos. Y si tú te ibas a Antofagasta, ¿no? Territorio que era de Bolivia, tú te dabas con la sorpresa de que el 90% de la población que vivía ahí eran chilenos. O sea, en un territorio boliviano, la población era chilena. Creo que nos damos cuenta con esto que Chile tenía las cosas muy claras de lo que quería. Chile ya se había venido preparando para lo que venía, ¿no? Una guerra para quitarnos, bueno, para quitarle a Bolivia ese territorio. Entonces, así estaba la situación, así estaba la situación. Ahora, la guerra con España nos dejó deudas. Cuando llegó Balta, hizo tres grandes préstamos. Esos grandes préstamos fueron para hacer ferrocarriles, pero los ferrocarriles, además que fueron sobrevalorados por Henry Meij, también pues los ferrocarriles quedaron inconclusos. Entonces, para nosotros significó una inversión pues sin ganancia, ¿ya? Entonces, ya cuando el presidente Lavalle toma el poder, no había dinero. No había dinero, por eso mismo el presidente Lavalle mandó a detener el pedido de compra de armamento que habíamos hecho años antes, ¿ya? Porque los armamentos, los barcos, se pedían y llegaban después de unos años, no era tan rápido, ¿no? Entonces se mandó a anular el pedido de compra porque no había dinero, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a Prado, ¿no? Al segundo gobierno de Prado, las cosas estallan porque ahí se nos inicia la guerra con Chile. La guerra con Chile empezó entre Bolivia y Chile. ¿Por qué? Porque el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, le dice a los chilenos, ¿no? A los empresarios chilenos de Antofagasta, les dice que deben pagar 10 centavos por cada quintal de salitre que exporten por su puerto, ¿no? A lo que los chilenos se negaron, ¿no? Los chilenos se negaron a cumplir con eso, porque los chilenos decían que el anterior presidente, Mariano Melgarejo, les había firmado un contrato donde los exoneraba de pagar impuestos por muchos años. Por ese motivo los chilenos no querían pagar. Hilario Daza desconoció ese tratado, ese trato anterior y y obligó a los chilenos a que paguen pues, los 10 centavos. Los chilenos no quisieron, ¿ya? No quisieron, y fue por ese motivo que el presidente Hilario Daza mandó expropiar y poner en remate todas las maquinarias
de la empresa ferrocarrilera de Antofagasta, ¿no? La empresa chilena de ahí, la más grande. Ante esto, el gobierno chileno, como respuesta de apoyo, ¿no?, a esta empresa chilena, el gobierno chileno va a movilizar sus tropas para poder capturar, ¿no?, Antofagasta. Es ahí cuando Bolivia nos pide ayuda a nosotros. Bolivia pide que se active el tratado secreto que habíamos firmado. Y nosotros, como no teníamos capacidad para ayudar a Bolivia militarmente, nosotros vamos a enviar una misión diplomática, la misión Lavalle. La misión Lavalle buscaba ser como una, un mediador, ¿no?, en el diálogo para evitar, ¿no?, una guerra entre Bolivia y Chile que nos entrometa a nosotros, pues, ¿no? Entonces Lavalle fue enviado para eso, para poder mediar, ¿no?, diplomáticamente. Pero los chilenos lo rechazaron. Lo rechazaron porque le dijeron que nosotros los peruanos estábamos aliados con Bolivia. Si nosotros estamos aliados con una de las partes, nosotros no podemos ser mediadores de eso, pues no se puede, porque un mediador se supone que es neutral y nosotros no éramos neutrales. Entonces, ante esa situación es que Chile nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. La guerra comenzó en el mar, ya que tanto Bolivia, Chile y Perú tenían salida al mar, y el objetivo era controlar las líneas marítimas, ¿no? Por todo el Pacífico Sur. Bien, los chilenos tenían superioridad naval frente a nosotros, ¿ya? Habían adquirido unos barcos blindados más modernos que los nuestros y más grandes, ¿no? El Cochrane y el Blanco Encalada, sus dos principales barcos. Mientras que nosotros teníamos nuestro Huáscar, que era un monitor, ¿no? Y teníamos la Independencia, que era nuestro mejor barco. Pues en el combate de Iquique, si bien nosotros logramos, pues, ¿no?, ahí destacar, perdimos nuestro principal barco, que es la Independencia, y de una manera muy absurda, ¿no? Cuando la Independencia intentaba escapar, no, escapar no, sino cuando la Independencia perseguía un barco chileno, ¿ya? Nos chocamos contra una roca marina y nos hundimos. Nos quedó el Huáscar. El Huáscar los siguientes meses va a impulsar correrías, ¿ya?, pequeñas incursiones a los puertos chilenos, de tal forma que los va a hostigar, los va no sé, a burlar, ¿no? Y esto pues se va a prolongar, ¿no?, durante medio año, hasta que los chilenos lo van a rodear entre varias naves y van a bombardear el Huáscar, ¿no? Todos los tripulantes murieron y el Huáscar fue capturado por los chilenos para ser llevados como símbolo de victoria, ¿sí? Una vez que nos han derrotado en el mar, comienza la campaña terrestre. La campaña terrestre va a empezar en el sur, ¿no? Obviamente en el sur. Todas las batallas que se van a desarrollar son derrotas de nosotros. Solo una fue la que ganamos, la de Tarapacá, pero el resto fueron solamente derrotas, ¿ya? Ahora vamos a ver, hay una pregunta y ya. Acá hay otra pregunta, ¿sí? Así que creo que con esta podemos irse terminando ya, porque ya bueno, dejamos la clase. A ver qué dice aquí. Durante la guerra de Chile contra Bolivia y Perú, en nuestro país se sucedieron diversos gobiernos, algunos despojados del poder y otros desconocidos luego de su desprestigio por reveses militares o diplomáticos. En algunos momentos del enfrentamiento, más de un gobierno se arrogaba la representación nacional, situación que solo culminó con la guerra que enfrentó a Miguel Iglesias y Andrés Averinos Cáceres. Luego de la partida del ejército chileno en 1884. Ya. A continuación, señala los enunciados en los que se expresa una característica de la vida nacional del siglo XIX. Características de la vida nacional del siglo XIX. Ok, vamos a ver, ¿no? Me imagino que es después de la guerra, aunque no lo menciona, porque el siglo XIX es muy largo, es todo un siglo. ¿Será antes o después de la guerra? Vamos a ver. Profunda inestabilidad política y militar en la sociedad peruana.
Bueno, esta característica como que puede funcionar tanto para antes como para después. Si nos vamos a antes, ¿no? En lo que fue el caudillismo militar, hubo mucha inestabilidad política y también militar, porque hubo guerras civiles, golpes de Estado, muchas constituciones, ¿no? Entonces, efectivamente hubo inestabilidad política y militar. Y si nos vamos para después de bueno, de la guerra con Chile, ¿no? También, ¿no? También en esos años después de la guerra, también se agudizaron muchos problemas sociales, ¿no? También hubo inestabilidad porque Miguel Iglesias con Cáceres se enfrentaban, ¿no? Por el control del Perú. Entonces, sí, esa característica sí corresponde y aplica tanto para antes de la guerra como para después de la guerra. Marcada fragilidad de los gobiernos e instituciones políticas. Eso también, ya también, mira, puede ser que al poder hayan llegado presidentes autoritarios, presidentes centralistas, ¿no? Conservadores como Gamarra, como, no sé, Ramón Castilla, ¿no? Que fueron gobiernos fuertes, pero en realidad la característica común, ¿no? Pues digamos que el común denominador de estos años es que los gobiernos son frágiles en el sentido en el que en que caían, ¿no? Caían pues rápidamente, eran efímeros, ¿ya? Efímeros. Entonces eso muestra una fragilidad. Y no solamente de los gobiernos, sino también de las instituciones políticas. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas que teníamos en esos años no habían madurado. Eran instituciones que recién se estaban formando y que supuestamente tenían que consolidarse. Pero si hay guerras civiles y tienes gobernantes que son pues caudillos, entonces por lógica también porque las instituciones públicas tampoco se van a consolidar, tampoco van a poder madurar y no van a poder funcionar bien. Entonces esa característica también aplica, ¿no? Durante este siglo XIX. Permanente fragmentación de la soberanía de la nación. A ver, permanente fragmentación. ¿Qué quiere decir con fragmentación? Como que es división, me imagino, ¿no? División, separación, de repente rompimiento, pero de la soberanía. Ahora, ¿qué se entiende por soberanía? Soberanía se entiende como pues un estado en el que tú vas a cuidar tu independencia, o sea, tu autonomía, ¿no? Como también soberanía tiene que ver con controlar, ¿no? Controlar tu territorio, tu nación. Entonces, permanente fragmentación de la soberanía de la nación. Mm, No, es que no logro entender lo que quiere decir. Permanente división de de la autoridad. Pues, pues en ese sentido, mira, ahora veo las claves que todas son dos nada más. No hay ni una clave que me ofrezca tres opciones. Y permanente fragmentación me parecería que también sería una característica, ¿no? Por eso de que en los años, en el siglo XIX, los gobiernos, este, fomentaban eso, ¿no? Fomentaban una separación, ¿no? De la autoridad. No se entiende mucho esto. ¿Qué dice la 4? A ver, influencia constante de la guerra exterior en la política interna. Bueno, eso no, ¿no? Eso en ningún momento hemos mencionado, ¿no? No hemos mencionado nada, pues, de guerras externas, no, eso no, no hay ningún análisis ahí. Solo nos queda la uno, la 2. La uno y la 2 sí son ya aseguradas y la 3 no se entiende mucho y como tampoco hay una opción que hable de tres opciones, ¿no? Entonces nos quedaríamos con la uno y la 2 porque la verdad es que la 3 no le llegué a entender qué es lo que quiere decir fragmentación de la soberanía de la nación. Que bueno, sí es, bueno, ya, entonces vamos a dejar ahí, chicos. Bueno, chicos, vamos a terminar entonces. Son las 5, se va a dejar de grabar esto y ya, pues les agradezco y la presencia. Nos vemos la siguiente clase. Listo, chicos. Bye bye, nos vemos. Chao.